Ahí se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar de la formación del intestino primitivo y vamos a hablar un poquito de organogénesis, de hígado y de páncreas. En principio, el intestino la formación del intestino primitivo es consecuencia del proceso que llamamos plegamiento, que ocurre en la cuarta semana del desarrollo, en el periodo somítico. El plegamiento embrionario es consecuencia del crecimiento diferencial de las distintas regiones del embrión, lo dorsal sobre lo ventral, lo cefálico sobre lo caudal, lo medial sobre lo lateral, y este crecimiento diferencial lleva a la formación del intestino. Aquí estamos viendo el plegamiento en el plano coronal, observamos el embrión trilaminar con la capa ectodérmica, la capa mesodérmica y en la línea media la notocorda, y la capa endodérmica. El ectodermo se continúa con el ectodermo amniótico, que reviste el saco amniótico, y por otro lado el endodermo se continúa con el endodermo extraembrionario del saco vitelino. Aquí vemos el saco vitelino. Y el mesodermo embrionario externamente se puede observar que se continúa con el mesodermo extraembrionario, la hoja somática que reviste el amnios y la hoja visceral que reviste al saco vitelino. Es decir, hay continuidad entre el mesodermo embrionario y extraembrionario. Aquí podemos ver que el mesodermo comienza a diferenciarse, se regionaliza, el mesodermo paraxil, formando los somitas, el mesodermo intermedio, y la aparición de cavidades en la porción lateral del mesodermo para la formación del celoma intraembrionario y la constitución de dos hojas en el mesodermo lateral, que aquí la tenemos representada, la hoja somática del mesodermo lateral o parietal y la hoja visceral del mesodermo lateral. Y aquí podemos observar claramente cómo ese mesodermo lateral se continúa con el mesodermo extraembrionario. Y la conjunción de esas cavidades en el mesodermo lateral genera un espacio que lo vamos a llamar celoma intraembrionario, y como vimos antes, el mesodermo intraembrionario se continúa con el extraembrionario, aquí se ve más claramente, el celoma intraembrionario se va a continuar con el celoma extraembrionario. Tiene lógica, ¿eh? También aparecen vasos derivados del mesodermo paraxil, que son las aortas dorsales, que aquí están representadas, y un hito clave y fundamental en el plegamiento es la formación de la placa neural con la elevación de sus bordes, el acercamiento a la línea media con la formación de un surco y, en última instancia, la formación del tubo neural que se separa del ectodermo epidérmico y queda en el interior del embrión. Aquí vemos la continuidad del ectodermo general, el ectodermo neural formando el tubo neural, continúa el desarrollo del mesodermo paraxil, se observa claramente el mesodermo intermedio y la formación del celoma intraembrionario con continuidad con el extraembrionario y las hojas del mesodermo lateral delaminadas, y podemos observar aquí que la hoja somática del mesodermo lateral se asocia al ectodermo y la hoja visceral del mesodermo lateral se asocia al endodermo. Esta asociación entre un epitelio y un mesénquima recibe nombres específicos. La asociación dorsal la vamos a llamar somatopleura, la hoja parietal o somática del mesodermo lateral se asocia al ectodermo general. Y la esplagnopleura, la hoja esplágnica o visceral del mesodermo lateral, se asocia al endodermo.
Estas asociaciones que forman pleuras de un epitelio con un mesénquima tienen gran importancia porque estas pleuras son la base para la formación de distintos esbozos. La esplagnopleuра es la que nos va a interesar en este caso porque va a formar las vísceras, visceropleura, ¿no? Va a formar las vísceras asociadas al intestino. Y aquí podemos ver cómo el crecimiento de las estructuras mediales, por decir así, axiales y paraxiales, son significativamente más importantes que las que están en posición intermedia y lateral, con el consiguiente crecimiento de la región medial del embrión por sobre las laterales, ¿sí? Lo dorsal por sobre lo ventral, y este crecimiento genera un espacio, como se observa aquí, dependiente de la región dorsal del saco vitelino, que lo vamos a llamar intestino primitivo. Entonces uno mira esta secuencia de eventos y se da cuenta que se genera un espacio nuevo por este crecimiento diferencial del embrión, y ese espacio nuevo que se genera, en este caso en comunicación con el saco vitelino, se va a llamar intestino primitivo. Esta zona que va a persistir en algunas regiones comunicadas la vamos a llamar intestino medio, y la zona que permite la comunicación entre el intestino medio y el saco vitelino la vamos a llamar pedículo vitelino. ¿Alguna pregunta de esta diapo? No. ¿No? Bien. Y ahora podemos ver el plegamiento en sentido cefalocaudal y podemos observar claramente en esta imagen cómo es fundamental el crecimiento de la placa neural, la formación del tubo neural, y cómo ese tubo neural en su crecimiento desborda los límites originales del embrión trilaminar, del disco embrionario trilaminar. Esos bordes originales son desbordados por el crecimiento del tubo neural, fundamentalmente a nivel cefálico, como se observa acá. Vamos a mirar cuáles son esos límites originales del disco embrionario, lo miramos en A. En la región más cefálica, el borde anterior de este disco embrionario es el septum transverso. Este borde, que le señalo aquí, es el septum transverso. A continuación, tengo la región cardiogénica, el mesodermo lateral que va a formar el corazón, que tiene forma de herradura anterior. Esos son los límites que vamos a encontrar en la zona anterior. Está la membrana bucofaringia también aquí muy chiquitita representada. Y a nivel caudal vamos a tener la membrana cloacal, el pedículo de fijación, mesodermo extraembrionario somático, con el alantoides, que es una evaginación del endodermo del saco vitelino que se introduce en el pedículo de fijación. Así que vamos a tener estos elementos de referencia y los vamos a seguir a lo largo de estas diapositivas, y vamos a encontrar que este borde anterior, que es el septum transverso, fíjense, va por el crecimiento diferencial del embrión, va a cambiar de posición y lo voy a encontrar aquí. Esta es la zona marrón correspondiente a este borde anterior. Este borde anterior pasa a esta posición ventral y medial, y aquí vemos el septum transverso donde está creciendo el esbozo hepático. Pero esto que era el borde original del embrión, que estaba aquí, fíjense cómo cambió de posición en función del crecimiento diferencial del embrión. Y vamos a la porción más caudal. Vamos a ver el pedículo de fijación con el alantoides, ¿bien? La membrana cloacal en este punto. Y por otro lado vamos a encontrarnos con la membrana bucofaringia en este otro punto. Aquí estaba la membrana bucofaringia, acá estaba la membrana cloacal, acá está la membrana bucofaringia, acá está la membrana cloacal, y miren todo lo que creció este embrión. Así que de aquí, del septum transverso,
al pedículo de fijación sería el disco embrionario original, y todo esto es lo que desborda en crecimiento al embrión. Entonces, vamos otra vez a las referencias. Septum transverso, región cardiogénica y membrana bucofaringea, septum transverso, región cardiogénica y membrana bucofaringea. Y vemos el tubo neural en desarrollo. Aquí vemos cómo se va en el crecimiento diferencial, formando el intestino primitivo de la región dorsal del saco vitelino. La región en comunicación directa con el saco vitelino es el intestino medio, pero observen que se van generando dos fondos de saco que vamos a llamar intestino anterior e intestino posterior. Aquí está más claro, intestino anterior e intestino posterior, que no están en comunicación directa con el saco vitelino, como si el intestino medio a través del pedículo vitelino. Y aquí lo vemos más claro, el intestino anterior, el intestino posterior, del cual nace el alantoides, el intestino medio, el pedículo vitelino y el saco vitelino. Aquí uno sigue estas imágenes y daría la impresión de que aquí se está estrangulando el saco vitelino. Eso no es del todo cierto, porque en realidad esto sería el disco embrionario original y todo esto, lo que se expande. Yo siempre esto lo represento de una manera gráfica pensando en la cocción de un budín o la cocción de un pan dulce. Uno coloca la masa en un recipiente, ese recipiente son los límites originales del embrión, del disco embrionario, y cuando uno lo pone en el horno, ¿qué pasa con ese pan dulce? Empieza a crecer, 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 y desborda los límites originales, el envase, el envase que contiene la masa, desborda y ya tiene el aspecto característico del punto, ¿correcto? Todo eso que desborda es... Se cortó. Hola. Ahí se escucha. Ahora sí. Ahora se escucha. ¿Ahí volvió? Sí. No sé si se llegó a entender la explicación que di respecto a cómo se producía el plegamiento y este ejemplo de el pan dulce, ¿no? El pan dulce, cuando uno lo cocina, desborda el envase original. Hasta ahí se escuchó. Bien, pero ¿se entiende como ejemplo esto? Que representa claramente el crecimiento diferencial. Y si el pan dulce fuera hueco, lo que está contenido dentro del envase es el saco vitelino. Y cuando desborda el pan dulce, el espacio que se genera en esa zona desbordada vendría a ser el intestino primitivo. ¿Más o menos queda claro esto? Sí. Muy bien. Podemos continuar. Disculpen que el internet es de un hotel, así que puede ser que fluctúe, ¿no? Perdón, profe. Sí. Ahí en el chat le pusieron que vuelva a repetir, sí se puede esa parte. Sí, cómo no. Volviendo si quieren a la imagen, vamos a usar de vuelta esta misma imagen. A ver. Ahí está, ahí. Volviendo a esta misma imagen que representa el plegamiento en el eje cefalocaudal,
Les decía que estas imágenes es como el crecimiento de un pan dulce dentro de un envase que cuando uno lo pone en el horno empieza por la levadura, empieza a crecer y desborda el envase donde uno coloca el pan dulce, ¿no? Si ese pan dulce fuera hueco, uno puede entender que lo que queda dentro del envase es el saco vitelino. Lo que desbordó vendría a darse por el crecimiento del tubo neural. Siendo hueco, este pan dulce, lo que está dentro del envase es el saco vitelino y lo que desbordó, el espacio que se genera en la zona desbordada, es el intestino primitivo. Por una parte que sigue comunicada con el interior del envase, que es el pedículo de fijación, intestino medio, y dos evaginaciones, una anterior y posterior, que son el intestino anterior e intestino posterior, respectivamente. Y aquí, interesante que ya constituido el intestino anterior, está representado aquí un esbozo, que es el esbozo pulmonar, y otro esbozo, que es el esbozo del hígado, ¿no? Entonces, no solo el tubo digestivo deriva del intestino, sino el aparato respiratorio. Por eso le señalaba el esbozo pulmonar. El tubo digestivo primitivo o intestino primitivo también origina el aparato respiratorio, lo que llamamos el esbozo laringo, tráqueo, bronco, pulmonar. El intestino primitivo, tubo digestivo primitivo, va a ocupar el compartimiento ventral embrionario, que es el compartimiento visceral. Y los fenómenos vinculados a la formación del intestino son el plegamiento del embrión, como vimos recién, y en la primera imagen vimos que la delaminación del mesodermo lateral con la formación del celoma intraembrionario también era un evento fundamental, plegamiento más delaminación del mesodermo lateral. Y vimos que hay un intestino medio que está en comunicación con el saco vitelino, que aquí lo vemos representado, este es el espacio, está cortado el saco vitelino, y puedo ver el intestino medio, que es el que se comunica con el saco vitelino a través del pedículo vitelino. Y vemos un orificio anterior y un orificio posterior que se llaman portal intestinal anterior y portal intestinal posterior. Y vemos lateralmente un espacio, que se los estoy señalando, un espacio que es el celoma intraembrionario. Todo esto que señalo es el celoma intraembrionario, que sí que esta es la hoja visceral del mesodermo lateral y esta es la hoja parietal del mesodermo lateral. Este mesodermo lateral en la porción cefálica va a dar origen al corazón, que aquí vemos corazón tubular primitivo, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso derivan de la Se volvió a cortar. celoma o cavidad peritoneal, ¿sí? Se cortó. La cavidad pleuropericárdica y la cavidad peritoneal. ¿Hola? Profe, ¿lo puede volver a repetir? Se cortó. ¿Qué parte se cortó? Se cortó desde que arrancaste a hablar de corazón. Ah, bueno. Decía que el corazón es derivado de la hoja visceral del mesodermo lateral, pero obviamente al derivar del mesodermo lateral tiene que haber un celoma. El celoma es el celoma pleuropericárdico, porque aquí también se va a alojar los esbozos pulmonares. Y se continúa con el celoma peritoneal. El celoma pericárdico, el celoma pleural
y el celoma peritoneal constituyen el celoma intraembrionario. ¿Hasta ahí se escuchó bien? Sí. Sí. Bien. Y vemos nuevamente el septum transverso representado aquí como el límite. Fíjense, el septum transverso aparece aquí como un límite. Aquí vemos el portal intestinal anterior, que es la puerta de entrada al intestino anterior, y era el límite original del embrión, plano, trilaminar, gastrular. O sea que todo esto que les estoy señalando es lo que creció el embrión más allá del envase original. Esto es la cefalización del tubo neural, que aquí podemos observar el neuroporo anterior en este embrión, ¿no? Está abierto a la región más anterior del tubo neural, la región prosencefálica. Bien, a continuación vamos a regionalizar el tubo neural otra vez, donde vemos el intestino anterior, el intestino posterior y una región amplia comunicada, el intestino medio, en relación al saco vitelino. Y aquí están representados de rojo lo que sería el septum transverso, borde original del embrión trilaminar, y el pedículo de fijación con el alantoide, que es el otro punto fijo del embrión trilaminar. Aquí esto amarillo sería el disco embrionario trilaminar original, y todo esto lo que se expandió, lo que creció, lo que desbordó el pan dulce, el envase original, ¿correcto? Entonces, si bien inicialmente el tubo digestivo primitivo es de origen esplagnopleural, el intestino anterior y el intestino posterior son estructuras nuevas que se desarrollan durante el plegamiento y se van a asociar a otros mesodermos que no son el esplagnopleural. En el caso del intestino anterior, el endodermo se va a asociar en la región faríngea con el mesénquima branquial. Y en el intestino posterior, la porción más caudal se va a asociar con el mesénquima del mismo nombre, mesénquima caudal. Las zonas de la membrana bucofaríngea y membrana cloacal van a ser remodeladas, contribuyendo el ectodermo en el epitelio de la boca y en la zona anal. Es decir, intestino es sinónimo de epitelio endodérmico. O sea, cuando uno habla de endodermo, piensa en intestino, en tubo digestivo. Pero ese intestino va a estar en comunicación con el exterior a través de la boca, que está revestida de ectodermo, y la región del canal anal, que va a estar también revestida de ectodermo. ¿Bien? A continuación vamos a ver cómo está regionalizado el intestino, y los límites de este intestino, lógicamente, es la membrana bucofaríngea en relación al estomodeo que va a formar la boca y las fosas nasales, lo que se denomina habitualmente como boca primitiva, pero es más que la boca. Entonces, esta membrana bucofaríngea que se va a romper va a comunicar la boca primitiva, el estomodeo, con el intestino anterior. Lo mismo sucede con la membrana cloacal, que se va a romper más tarde con el proctodeo. Y acá tenemos las grandes tres subdivisiones, que es intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino anterior lo vamos a subdividir, subregionalizar en región faríngeo-cefálica y región caudal. La región faríngea o cefálica del intestino anterior es la que se asocia al mesénquima branquial, el endodermo más mesénquima branquial. Y la región caudal es esplagnopleural, es endodermo más mesénquima esplágnico, pero
aquí hay que sumarle el mesodermo del septum transverso. El mesodermo del septum transverso no es plástico. Se volvió a cortar. Plácnico ni somático, y por eso lo agregamos como un elemento aparte, ¿no? Entonces, en la región caudal del intestino anterior Se cortó. es Profesor. endodermo más mesénquima esplácnico más septum transverso. Que se cortó en septo transverso la primera vez. Decía, ¿me escuchan ahí? Profe, sí, se cortó en una parte y nos quedamos con la región caudal, el endodermo y todo eso. Bien, decía, estaba, bueno, y justo estaba por repetir, que la región caudal es en definitiva endodermo más mesénquima esplácnico más mesénquima del septum transverso. O sea que es una región especial porque hay dos mesénquimas involucrados. Y como verán ahí, los límites entre región cefálica y caudal es el esbozo respiratorio, el laringo, tráqueo, bronco, pulmonar. Y entre el intestino anterior y medio es el esbozo dorsal del páncreas. Pero este esbozo no está desde un comienzo, así que inicialmente el límite es el portal intestinal anterior y luego es el esbozo dorsal del páncreas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Un comentario más es, ¿por qué en esta región faringio-cefálica no está involucrado el mesénquima esplácnico y se tiene que involucrar el mesénquima branquial? ¿Qué les parece? ¿Se entendió la pregunta? Hola. No entendí la pregunta. No entendí, profesor, la pregunta. ¿Podría repetir, por favor? No entendí qué dijiste, disculpa. Que no entendí la pregunta. ¿Se podría repetir? Sí, la por pregunta favor? es ¿por qué en el intestino anterior, región cefálica, está involucrado el mesénquima branquial y no el mesénquima esplácnico? ¿Porque tiene irrigación distinta? No. Lo voy a reformular la pregunta, la voy a reformular. En la región anterior, faringea, cefálica, ¿vamos a encontrar mesénquima esplácnico o no? No. Y si yo te digo que sí, la pregunta sería, bueno, ¿y qué está haciendo el mesénquima esplácnico ahí si no está formando intestino? Porque está asociada a la cresta neural. Asociado a la cresta neural es el mesénquima branquial. El mesénquima branquial Que se cortó. No se le puede entender, profe. por el cual, en vez de formar
el intestino, el mesénquima esplácnico, lo forma el mesénquima branquial. Al intestino. No se escuchó nada. No se escuchó, profesor. Hola. Hola, hola. Ahí sí. Hola, profesor. No se escuchó antes. Bueno, pero la pregunta sí la escucharon varias Sí, sí, veces. sí, La sí. formulé de varias formas, así que eso podrían contestarlo. ¿El mesénquima esplácnico no es el que está después del septum transverso? ¿Cómo si está después? Sí, sería el que vendría a estar más en contacto con lo que sería el intestino medio. Pero a ver, chicos, no es tan complicado porque encima lo expliqué antes. ¿Por qué en esta región hay mesénquima branquial en lugar de mesénquima esplácnico, formando intestino? Y en todo caso, ¿qué está haciendo el mesénquima esplácnico en esta región para no participar de la formación del intestino anterior cefálico? ¿Se entiende la pregunta o no? Puede ser que el aparato respiratorio, que lo que dijiste fue que sale los dos del mismo, o sea, el aparato respiratorio con el aparato digestivo. No. Acá José Félix Pérez dice, tampoco es la respuesta correcta. A ver acá, Liz Padilla, ¿dónde está Liz Padilla? ¿Puede hablar Liz Padilla? Pues ella pone, está contribuyendo a la formación del corazón y esa es la respuesta correcta. El mesodermo lateral forma la esplagnopleura. Esa esplagnopleura forma la mayor parte del intestino, pero en la región cefálica forma corazón. Y obviamente el celoma es el pericardio, pleuropericárdico, perdón. Entonces, en esa región, el mesodermo lateral cumple una función distinta, que no es la de formar intestino, sino formar corazón. Y entonces, ¿cómo formo intestino en la región cefálica si no hay mesodermo lateral disponible? Entonces ahí entra en juego la cresta neural junto con el mesodermo paraxil no segmentado de la cabeza y se forma el mesénquima branquial, que es el que en esta región forma intestino anterior faríngeo. ¿Se entendió? Gracias, Liz, por tu respuesta, que era la correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la explicación? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Saco la cámara para que no nos caiga la conexión. Y volvemos a esta diapositiva, ahí donde ya vemos el clásico intestino medio, típicamente esplagnopleural, endodermo más mesénquima esplácnico, es lo mismo que decir hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral, lo aclaro por si alguien cree que es algo distinto. Hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral es el mesénquima esplácnico. Endodermo más mesénquima esplácnico, esplagnopleura, es el componente fundamental del intestino medio. Límite caudal, portal intestinal posterior, y ahí viene el intestino posterior, que una parte, la más cefálica,
es esplagnopleural, y la más caudal también entra en juego otro mesénquima, que es el mesénquima caudal, que deriva de la línea primitiva. Y obviamente el límite más caudal, la membrana cloacal proctodeo. Bien, aquí vemos cómo está dispuesto este intestino primitivo, y podemos ver el intestino anterior hasta el esbozo dorsal del páncreas, que a la misma altura nacen las vías biliares y el hígado. Por eso en algunos libros, en vez de usar el límite como esbozo dorsal del páncreas, usan a las vías biliares al hígado como límite del intestino anterior. Están a la misma altura, pero en nuestra cátedra usamos como límite al esbozo dorsal del páncreas. Y aquí vemos el intestino anterior. Por supuesto, la región faríngea termina en donde nace el esbozo laringo tráqueo broncopulmonar. El esbozo respiratorio es el límite entre la porción cefálica o faríngea del intestino anterior y el intestino anterior caudal, que comprende al esófago, al estómago y parte del duodeno, con el nacimiento del páncreas, las vías biliares y el hígado, esbozos referentes de esta zona. Hay que agregar también que del piso de la faringe se origina el esbozo tiroideo, y en la zona de la faringe vamos a tener las bolsas faríngeas, de las cuales nacen la trompa de Eustaquio y lo que sería el oído medio, la caja timpánica, nace la amígdala, nace el timo, nace las paratiroides, para tener en cuenta. Así que la región faríngea es una zona prolífica en generar esbozos. Y bueno, la región caudal es esófago, estómago y los esbozos que cité, y duodeno, perdón, parte del duodeno, y ahí tenemos los esbozos que generan límite. El intestino medio forma el resto del duodeno, yeyuno, ilion, colon, tanto su parte ascendente, transversa y descendente. Y después tenemos el intestino posterior, que va a formar lógicamente la parte más caudal del intestino, el sigmoides, el recto, el canal anal, el ano, vienen del intestino posterior. Seguramente vieron en anatomía el cambio de irrigación entre la mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Lo vieron eso en anatomía? Sí, lo vimos. Sí. ¿Y ese cambio de circulación a qué parte del colon corresponde? ¿Lo encontramos dónde, ese cambio de irrigación? ¿En qué parte del colon? ¿Colon transverso? Colon transverso, 2/3 derechos con el tercio izquierdo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Aproximadamente. Sí. Sí. Bien, ese lugar donde cambia la irrigación es el lugar donde termina el intestino medio y comienza el intestino posterior. Así que intestino posterior es ese tercio de transverso, colon descendente, bueno, sigma, recto y demás. Así que la irrigación les marca ahí el límite entre intestino medio e intestino posterior por el cambio de irrigación mesentérica. Y un elemento interesante para agregar es, fíjense, el intestino medio nunca pierde su comunicación con el intestino, con el saco vitelino. Aquí se ve el pedículo vitelino. Lógicamente, este es el cordón umbilical. Fíjense que el cordón umbilical contiene al pedículo vitelino y al pedículo de fijación con el alantoides.
El cordón umbilical es producto de la fusión del pedículo de fijación y el pedículo vitelino, así que lógicamente vamos a encontrar pedículo vitelino y alantoides en el interior del cordón umbilical que se forma en quinta semana. Y fíjense que el alantoides, por lógica, se va a comunicar con el intestino primitivo a una región que está dilatada que vamos a llamar cloaca. Esa cloaca, fíjense, termina en la membrana cloacal que les estoy señalando, membrana cloacal, y aquí tenemos el proctodeo, es este espacio que se generó aquí, en coincidencia en la región cefálica con el estomodeo. Estomodeo, proctodeo, membrana cloacal. Hola. Hola. Se escucha, profe. ¿Se escucha? Bien. Decía estomodeo, proctodeo, membrana bucofaringea, membrana cloacal y la cloaca, que es la dilatación donde termina el intestino posterior, se va a tabicar, acá se ve el comienzo del tabique, y me lo va a dividir en dos senos a la cloaca. ¿Alguien sabe el nombre de esos senos? ¿El vesical? Seno urogenital se llama, donde voy a encontrarme con la vejiga, como se señala aquí, y el otro, El rectal. anorrectal es el otro, urogenital y anorrectal. Lógicamente pertenecen a sistemas diferentes. El urogenital, lógicamente, al sistema urinario. Así que de este tubo digestivo también va a salir, como se ve acá, parte del sistema urinario, como una dependencia de la cloaca. Y la parte que continúa siendo intestino es el seno anorrectal, que es lo que se ve aquí como dorsal y caudal, al seno urogenital. Bien, y aquí vemos un poquito de vuelta la irrigación que podemos ver a nivel del intestino medio, donde vemos la comunicación con el pedículo vitelino, un vaso importante, aquí también está claramente señalado, un vaso muy grande, que es la mesentérica superior. Y aquí otro vaso señalado en la región caudal, que es la mesentérica inferior. Y podríamos hablar de la irrigación del intestino anterior, región caudal, donde tenemos el hígado, donde tenemos el páncreas, donde tenemos el estómago. ¿Cómo se llama el gran vaso de esa región? ¿Tronco celíaco? Muy bien, el tronco celíaco es la irrigación de la porción caudal del intestino anterior. Es lindo recordar esto, tronco celíaco para la región caudal del intestino anterior, mesentérica superior para el intestino medio y mesentérica inferior para el intestino posterior. En la región faríngea es más complejo, están arterias tiroideas, laringea, bueno, una serie de arterias inespecíficas para mí ya a esta altura, pero estos tres vasos son bastante más claros al decirlo porque me pertenecen a la subregionalización del intestino, ¿no? Y el septum transverso aquí está claramente como el componente mesenquimático del esbozo hepático que va a tener un gran desarrollo en esta etapa. Incluso va a obligar al intestino medio a herniarse en el cordón umbilical porque no va a haber suficiente espacio para ese intestino medio, que en esta imagen está formando el asa vitelina. Asa es el mango de una taza, ¿no? Entonces, tiene forma de asa. Aquí la podemos ver, el asa
vitelina, y esto habla de que es una zona que va a crecer muchísimo, se va a expandir muchísimo, pensando en que va a formar el yeyuno y el ilion, varios metros de intestino. Bueno, tiene que tener la capacidad de crecer mucho y enrollarse, ¿no? Muy bien. Y como les decía antes, en la región faríngea tenemos el mesénquima branquial porque el mesodermo lateral aquí está formando corazón, que era lo que habíamos dicho antes, cefálico al septum transverso, ¿no? Así que es la zona del mesénquima branquial, el esbozo respiratorio como límite y el mesénquima esplácnico a continuación hasta la región de la cloaca donde encontramos el mesodermo caudal. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, continuamos entonces. ¿Se ve ahí la imagen? Sí, se ve. Bien. Esta imagen es interesante porque habrán estudiado en anatomía quizás el tema de los mesos y la formación de espacios, la transcavidad de los epiplones. ¿Se sigue llamando así en anatomía? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, aquí vemos que el mesodermo lateral que une al intestino a la pared dorsal del embrión es una estructura bastante laxa y le decimos meso. A través de los mesos le llega al intestino la irrigación. Es decir, por aquí, por el asa vitelina, en medio del asa vitelina, vamos a tener como un eje a la arteria mesentérica superior. Y fíjense que este meso laxo, este mesénquima muy laxo, le va a permitir al asa vitelina hacer un rulo, girar. ¿Cuánto rota el intestino en el embrión? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos grados? 270 grados. 270 grados. Y ese giro de 270 grados, lógicamente, tiene que ver con esta laxitud que tiene el meso, que le permite hacer esta extensa rotación al intestino, ¿no? Fíjense cómo sigue expandiéndose el hígado, y la zona que no forma hígado forma, como se puede apreciar acá, estructuras adelgazadas. Aquí está el epiplón menor. Aquí vemos lo que sería el ligamento falciforme. Vemos la vesícula y las vías biliares. Vemos el esbozo dorsal del páncreas. Y vemos el mesogastrio dorsal. Esto también va a permitir que el estómago haga una rotación sobre su eje, el hecho de tener un meso ventral y un meso dorsal, mesogastrio ventral, que es el epiplón menor, y el mesogastrio dorsal. Y miren cómo crece muchísimo el hígado. Y además hay que aclarar que la parte dorsal del septum transverso se vuelve fibrosa y va a formar el centro tendinoso del diafragma, derivado del septum transverso. Así que el septum transverso está formando el ligamento falciforme, el epiplón menor, el hígado y el centro tendinoso del diafragma, todos derivados del septum transverso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bárbaro. Seguimos entonces con un poquito de lo que sería la determinación del intestino. Y ahí podemos ver que en el intestino, al igual
que en otras partes del cuerpo embrionario hay expresión de genes Hox. Los genes homeóticos de tipo OX se expresan porque el intestino tiene una organización en el eje cefalocaudal, de la boca al ano, a lo cual no es extraño ver que se expresen los genes Hox. Y los genes Hox van a ser importantes en lo que sería la regionalización del intestino en su eje cefalocaudal. Y marca límites, es decir, lo que serían los esfínteres están marcados por diferentes combinatorias de genes Hox. Por ejemplo, acá vemos la válvula ileocecal marcada por la expresión de cierta combinatoria de los genes Hox, como el esfínter anal, la válvula ileocecal y el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El píloro, ahí me vino, el píloro. Estos esfínteres que encontramos en el intestino son marcados por la expresión de distintas combinatorias de factores de transcripción Hox. Así que el Hox me regionaliza el intestino en el eje cefalocaudal. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero no es la regionalización somítica, no se forman segmentos típicos como en el mesodermo paraxil. Bueno, no se forman segmentos típicos como en el mesodermo paraxil, pero hay cierto grado de regionalización producto de la expresión de distintas combinatorias de genes Hox. Acá es menos claro que en el mesodermo paraxil, lo entiendo, pero fíjense que los genes Hox igual siguen marcando límites, dan identidad de posición a las células y en este caso marcando esfínteres. Y vamos a ver en la imagen de la derecha cómo se da la determinación del endodermo y del mesénquima esplácnico. Entonces, fíjense que el endodermo expresa Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog lo hemos visto como un morfógeno que se expresa en forma de gradiente de concentración. En este caso, Sonic Hedgehog, que expresa el endodermo, es recibido en el mesodermo esplácnico a través de receptores. El mesodermo esplácnico es competente a esta señal proveniente del endodermo. Cuando el mesodermo recibe esta señal, se expresa la combinatoria correspondiente de genes Hox en el mesodermo y de esta manera se determina el mesodermo por la expresión de la combinatoria correspondiente regional, o sea, yo soy yeyuno, yo soy ilion, yo soy estómago, yo soy esófago, yo soy colon, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Es decir, se expresa la combinatoria de gen Hox, se determina el mesodermo, se regionaliza al mismo tiempo, y el mesodermo entonces, una vez que está especificado, expresa otros factores de transcripción como BMP y FGF, que van a ser recibidos por receptores que se encuentran en el endodermo, y ahí el endodermo primero se determina, luego se diferencia, y entonces ese endodermo determinado y diferenciado por señales provenientes del mesodermo va a enviar a su vez factores parácrinos a corta distancia, quiere decir que van a diferenciar el mesodermo en el correspondiente a la región que fuera determinada anteriormente. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Qué es estas flechas que van y que vienen? ¿Qué representan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Qué representa este flujograma de señales
¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de lo que estoy hablando? ¿Alguna idea? De los gradientes de concentración antagónicos. ¿Dónde hablé yo de gradientes de concentración antagónicos? ¿Yo hablé algo de eso? No. No, gracias. Entonces no. ¿Qué otra cosa puede estar representado en este diagrama de flujo? Vamos, chicos, no es nada difícil lo que estoy preguntando, ¿eh? ¿Qué representa? Ahí Micaela y Diana, inducciones ponen. Inducción entre ambas poblaciones. Y ahí dice, José Félix Pérez dice, la interacción entre una población competente y una organizadora. Ahí va mejorando la cosa. Estamos bien, estas 3 personas contestaron bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, nada más. Entonces, volviendo a la diapo, esta es una diapo importantísima, fundamental, porque nos habla de las interacciones de tipo epitelio-mesenquimáticas que se dan a lo largo y a lo ancho del tubo digestivo, y que son claves para el desarrollo de todos los esbozos, de toda la víscera del tubo digestivo. Entonces, lo que nos muestra acá, que el endodermo actúa como lo que vamos a llamar de esta manera población celular determinante. Población celular determinante cuya señal determinante es Sonic Hedgehog. Este es el estímulo determinante sobre una población celular competente, que en este caso es el mesodermo, y esta población mesodérmica competente va a responder a esta señal determinante determinándose a través de la expresión correspondiente de combinatoria de factores de transcripción Fox. En el siguiente esquema, en el siguiente flujo, cambian los roles. El mesodermo, como población celular determinante, envía estímulos determinantes, BMP, FGF, sobre la población celular competente, que en este caso es el endodermo, que primero se va a determinar y después se va a diferenciar. Esta población ahora vuelve a cambiar el rol y se va a llamar población celular permisiva. Permisiva porque va a enviar señales en una población celular competente, que es el mesodermo, y este mesodermo va a responder diferenciándose. En otras palabras, población celular determinante envía señales o estímulos determinantes a una población celular competente que responde con la determinación. Y el otro tipo de interacción es población celular permisiva, que va a enviar estímulos permisivos para que la población celular competente se diferencie. Así que hay 2 tipos de interacciones epitelio-mesenquimáticas, las que terminan en una determinación
y las que terminan en diferenciación. ¿Se entendió esta explicación? Sí. Y lo interesante de ver de este esquema es que son bidireccionales. Es decir, una población determina a la otra y la otra después cambia el rol y va a determinar o diferenciar a la primera. Y entonces se genera este flujo de interacciones en forma bidireccional que es característico y clave, diría yo, de las interacciones epitelio-mesenquimáticas. Este diálogo continuo entre epitelio y mesénquima, en este caso representados por endodermo y hoja visceral del mesodermo lateral, es clave para la construcción de un órgano, para la formación de un esbozo y luego la construcción del órgano. ¿Se entendió toda esta explicación? Sí. ¿Sí? Bien. Y les quería hablar un poquito de hígado, páncreas y vesícula biliar. Como ven aquí, se generan en el límite entre el intestino anterior e intestino medio. Son esbozos endodérmicos. El esbozo endodérmico que forma el esbozo hepático, como vemos aquí, se introduce en el septum transverso y prolifera y va a generar distintas ramificaciones, como se observa acá, en el interior del septum transverso para formar el hígado. Tenemos el esbozo de las vías biliares, la vesícula biliar y el esbozo ventral del páncreas. Y a su vez, esto es a nivel ventral, y a nivel dorsal, el esbozo dorsal del páncreas. Este esbozo dorsal del páncreas se va a unir al esbozo ventral del páncreas, porque como se observa aquí, se produce una rotación del esbozo ventral y de la vía biliar, como se aprecia aquí, para que estos dos esbozos, el dorsal y el ventral, se encuentren y se fusionen para formar, lógicamente, el cuerpo, la cabeza, perdón, el cuerpo y la cola del páncreas. Y aquí vemos lo que sería la porción inferior de la cabeza del páncreas que deriva del esbozo ventral del páncreas. Por supuesto, los conductos correspondientes al esbozo dorsal del páncreas y al esbozo ventral del páncreas se unifican para formar un único conducto. Puede desembocar uno o pueden desembocar los dos en la vía biliar. Conducto, ¿cómo se lo llaman ahora? Creo que era el de Weir, a ver, conducto pancreático principal y accesorio, ¿puede ser que sigan siendo esos nombres? Sí, sí, sí. Sí, sigue, perdón porque estoy desactualizado en anatomía, por eso pregunto. En mi época era todo con nombres franceses, alemanes y demás, y después creo que lo han simplificado, ¿no? Pero bueno, acá aparece como conducto pancreático accesorio y conducto pancreático principal por la unificación del conducto del esbozo dorsal del páncreas con el esbozo ventral del páncreas. Esto es al cabo de 42 días del desarrollo, ¿no? Fíjense que en 12 días, del día 30 al día 42, el movimiento que realiza la vía biliar, el giro que hace la vía biliar para que los dos esbozos se encuentren y se fusionen en solo 12 días, se forma el esbozo pancreático como lo conocemos. Y en relación al esbozo hepático, aquí vemos de manera muy bonita, se hace acá un corte y se puede ver en esta región ampliada. Esto es el septum transverso, se ve el aspecto mesenquimático del septum transverso, se ve el corazón tubular, ¿sí? Se ve el corazón que está cortado, esta es la pared del corazón, esto es el septum transverso, y se ve una evaginación
que se corresponde con el esbozo endodérmico, el esbozo hepático endodérmico, introduciéndose en el septum transverso. Aquí vemos en esta imagen el intestino anterior, se pueden ver los arcos faringios, se pueden ver las bolsas faringias, y en esta región más caudal, que vendría a ser el límite del intestino anterior, vemos la generación del esbozo hepático. Aquí vemos el septum transverso, representado acá con este mesénquima, que me separa el desarrollo del hígado del desarrollo de otra víscera, que es el corazón. El hígado se desarrolla lógicamente en el septum transverso, pero el corazón es mesénquima esplácnico, recuerden eso, y por eso la región faríngea tiene mesénquima branquial y no mesénquima esplácnico. Vemos el esbozo respiratorio como límite de la región faríngea, el esófago, el estómago, el duodeno y la generación del páncreas, el asa vitelina rotando, intestino medio, y la cloaca con el alantoides, intestino posterior. Nuevamente vemos una imagen donde al cortar podemos ver las distintas estructuras que se conforman, el esbozo dorsal del páncreas, el esbozo ventral del páncreas, esta bolita que es la vesícula, que se las muestro aquí ampliada, y los sinusoides hepáticos generándose en el interior del septum transverso a las 6 semanas de la gestación. Así que es una imagen muy linda donde podemos ver el esbozo dorsal del páncreas, el esbozo ventral del páncreas y la vesícula biliar, que les vuelvo a señalar, esbozo dorsal del páncreas, esbozo ventral del páncreas y la vesícula, más el desarrollo de los sinusoides hepáticos. ¿Y cómo se determina el endodermo del hígado? Bueno, podemos observar el endodermo en esta imagen ampliada en un embrión de 26 días, esto es 4ª semana del desarrollo. Podemos ver el tubo neural, es un embrión que se está plegando, vemos la comunicación con el saco vitelino, esto es intestino medio, esto es intestino anterior, y en la región limítrofe entre intestino anterior y medio, hay una región del endodermo que es capaz de generar hígado. Fíjense que acá hay señales negativas. El ectodermo neural sobre el endodermo genera una señal negativa para la formación de hígado. La notocorda es otra señal negativa para que se forme hígado a partir del endodermo. El mesénquima branquial es una señal negativa para que se forme hígado. El corazón es una señal negativa para que se forme hígado a la altura del corazón. Perdón que se abrió. Ahí está. Y fíjense que a la altura del septum transverso, es el único lugar donde la señalización es positiva para que se forme hígado. Es una región que en realidad es bipotencial. Este endodermo es bipotencial. Puede formar hígado y puede formar páncreas. Esta zona naranja que aquí está representada. Esta es la única zona que puede formar hígado y páncreas porque hay señales negativas, como les dije antes, el ectodermo, la notocorda, el mesénquima branquial. Pero fíjense aquí, hay señales que son positivas para que se forme el septum transverso, señaliza a través de FGF y BMP, son señales positivas para que se forme hígado y no se forme páncreas. Y por otro lado, en estas señales, si se expresan, no van a permitir que se forme hígado en esta región y sí se pueda formar páncreas. En principio, este endodermo es bipotencial y en una región, por señales positivas, se va a formar hígado y por señales que resultan negativas, se va a formar páncreas.
Esto lo podemos ver mejor representado en este esquema. Fíjense, el septum transverso a través de la síntesis de BMP y FGF, la combinatoria de mesodermo cardíaco más septum transverso, señales positivas para que el endodermo, que es bipotencial, se transforme en hígado. Pero a su vez, el mesodermo cardíaco, vía Sonic Hedgehog, bloquea la formación del hígado para que se forme páncreas, ¿sí? Así que aquí está la bipotencialidad de este endodermo. Es el único dato que es importante que ustedes sepan, que este endodermo puede formar hígado y páncreas y que hay señales positivas que llevan a la formación del hígado, provenientes del mesodermo cardíaco y del septum transverso. A nivel dorsal, para que se forme el esbozo dorsal del páncreas, la señal principal, en principio, proviene de la notocorda, luego de la acción de la aorta dorsal. Notocorda más aorta dorsal son dos de las señales para que ese endodermo del intestino se transforme a nivel dorsal, se transforme en el esbozo pancreático dorsal. Y es importante señalar que por el crecimiento masivo del hígado se genera una hernia umbilical fisiológica. Esto es normal. ¿Alguien sabe en qué semana ocurre esto? ¿Alguien sabe? Profe, ¿puede repetirlo la pregunta otra vez? La pregunta es si alguien sabe en qué momento del desarrollo se produce la hernia umbilical fisiológica. ¿Sexta semana? En la sexta semana, es correcto. Y esto es debido al enorme desarrollo del hígado. ¿Y por qué crece tanto el hígado en este momento? ¿Alguien sabe? ¿Por los sinusoides? No. ¿Qué función cumple el hígado en este momento del desarrollo? ¿Hematopoiesis? ¿Puede ser? Muy bien, es un órgano hematopoyético. Genera glóbulos rojos. Es el momento fundamental de la síntesis de sangre embrionaria a punto de partida del hígado, y por eso es tan grande el hígado en este momento. Y no hay espacio suficiente para las asas intestinales que se van a herniar, el asa vitelina se va a herniar en lo que vamos a denominar, y aquí está bien clarito en la imagen, el celoma umbilical. El celoma umbilical es el celoma que encuentro dentro del cordón umbilical que comunica el celoma intraembrionario, que en este caso sería el peritoneal, unido al celoma umbilical, unido al celoma extraembrionario. Recuerden que el celoma intraembrionario se comunica con el celoma extraembrionario cuando se produce la delaminación del mesodermo lateral. Y esa comunicación persiste mucho tiempo, y esa comunicación solo lo vamos a ver exclusivamente a nivel del cordón umbilical, que es la zona donde vemos la relación con el saco vitelino y por donde pasa esta comunicación entre ambos celomas que vamos a denominar celoma umbilical. Y es ahí donde voy a encontrar herniadas las asas que se pueden ver en una ecografía de un bebé. Acá se ve el saco amniótico, vemos lo que sería la cabeza, el dorso, una patita, y vemos una bola
que sería la porción proximal del cordón umbilical, con la hernia umbilical fisiológica natural. Aquí vemos un embrión, se ve el hígado gigantesco ocupando prácticamente toda la cavidad abdominal, una grosería es este hígado. Se ve el septum transverso, se ve el corazón, la cabecita, con el ojo, con la oreja, la región facial, y aquí vemos las asas intestinales dentro del cordón umbilical. Acá se ve la cola del embrión. Este es un embrión de ratón, aclaro, porque no es humano, pero se ve muy bien el enorme tamaño del hígado en primer plano y las asas umbilicales, las asas vitelinas dentro del cordón umbilical. Vemos otras patologías que podemos encontrar. El onfalocele es una patología donde las asas intestinales que se hernian en el cordón umbilical no vuelven a la cavidad peritoneal, no vuelven al celoma peritoneal, quedan atrapadas dentro del celoma umbilical, como se observa en esta imagen de onfalocele, y están cubiertas de amnios, o sea que es una pared muy delgadita la que cubre a estas asas intestinales. Lógicamente, la pared abdominal se forma en la base de este cordón umbilical. Estas asas están atrapadas dentro del celoma y obviamente este chico por parto natural no puede nacer, tiene que ser a través de una cesárea. Obviamente se puede reparar esto, se reintroducen las asas intestinales en la cavidad abdominal y se coloca una malla de contención e injertos de piel para poder contener las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal, porque la presión que hay dentro de la cavidad abdominal es positiva, es decir, expulsa las vísceras. Por ende, hay que tratar de hacer todo un trabajo plástico de reparación. No es solo intentar meter las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal, porque serían rechazadas, se volverían a herniar, sino que, bueno, generar una pared de contención a través de, obviamente, varias cirugías. Cuando uno ve una onfalocele, tiene que pensar en que hay una anomalía mayor escondida. No es que el onfalocele viene solo, lo vemos muchas veces en contexto de una cromosomopatía, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Down o alguna patología grave renal, cardíaca. Hay que buscar otras patologías asociadas, no viene el onfalocele solo. Y otra patología que se llama gastrosquisis, como ven ahí, es una patología donde vemos perfectamente el cordón umbilical. Las asas están fuera de la cavidad abdominal por un agujero que se genera lateralmente al cordón umbilical. En este caso, las asas intestinales están dentro del cordón umbilical. Aquí las asas intestinales están fuera del cordón umbilical y están, obviamente, como se ve ahí, por la presión positiva que hay dentro de la cavidad abdominal, están fuera del cuerpo del chico. ¿Y por qué se generó este agujero al lado del cordón umbilical? Bueno, lógicamente no se sabe, hay varias hipótesis. La más aceptada es vascular. La arteria que irriga esa parte de la pared abdominal sufre regresión. Hay una isquemia, hay falta de irrigación de la pared abdominal por regresión de la arteria u obstrucción de la arteria, quizás una trombosis, un infarto de la pared abdominal en esa región. Es vascular la causa, en otras palabras, más aceptada como hipótesis, porque nadie estuvo ahí para verlo. Y eso genera un agujero, porque el tejido que se muere no es reemplazado, hay un agujero y a través de ese agujero, lógicamente, se hernian las vísceras. Por supuesto, lo mismo que con el onfalocele, hay que reintroducir las vísceras, si esto es posible,
uno ve el color de esas asas intestinales y probablemente es tejido infartado, es tejido que no es viable. En el borde del agujero por donde se herniaron estas vísceras se generó algún tipo de isquemia y bueno, las vísceras no están en buen estado como para reintroducirlas, ¿no? Y después podemos ver defectos muy pequeños que quizás alguno de ustedes lo tenga, que se llama hernia umbilical congénita. Es una pequeña debilidad que se da en el cordón umbilical, no está bien cerrado ese anillo del cordón umbilical, es débil, y en vez de tener el ombligo hacia adentro, el ombligo está hacia afuera, protruye el ombligo. Y ahí se puede meter un asa intestinal y generar un problema que eventualmente puede ser quirúrgico, ¿no? Pero en general no molesta. En vez de tener el pupo para adentro, el pupo está para afuera. Esta es una patología menor, obviamente comparada con las otras, que son patologías más graves. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, A ver. sobre la exposición de las asas intestinales en con el líquido amniótico, ¿no pasa nada? No, en este caso es distinto al tubo neural, ¿no? Que realmente es un problema, es deleterio. Acá no, el líquido amniótico no es un problema para las asas intestinales y para los órganos expuestos. Y vamos cerrando ya con la charla. La zona más caudal es una zona muy compleja en su formación. Fíjense la cantidad de estructuras que vamos a encontrar a nivel del intestino posterior. Vamos a encontrar mesénquima esplácnico, derivado de la hoja visceral del mesodermo lateral. Vamos a encontrar mesodermo extraembrionario, somático, a nivel del pedículo de fijación que contiene al alantoides. Vamos a encontrar la membrana cloacal, la cloaca, que está rodeada de mesénquima caudal, ¿correcto? Fíjense, es una zona donde convergen varios mesénquimas, embrionarios y extraembrionarios. Así que esto como una referencia de la complejidad que tiene esta región embrionaria y donde se pueden ver múltiples defectos en la formación. Les sugiero que lo lean, yo no da el tiempo en el seminario de hablar de las patologías de la región caudal del intestino, pero bueno, existe el ano imperforado, por ejemplo, de fístulas entre la vejiga y el intestino por mal tabicamiento. Es decir, hay un montón de patologías de esta región que es conveniente que las lean. ¿Bien? Y para cerrar, en la evolución, organización histológica de la pared del tubo digestivo, hay tejidos derivados de la esplagmopleura, pero también hay tejidos extrínsecos. Tener en cuenta que el endodermo origina solamente a la capa epitelial de la mucosa y todas las restantes capas que vieron en histología, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular y serosa, derivan de la hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral. Solo la capa epitelial, el epitelio de revestimiento de la luz del tubo digestivo deriva del endodermo. El resto del mesénquima esplácnico. Pero también tener en cuenta que participa en la formación la cresta neural troncal, generando el sistema nervioso que controla el intestino, la peristalsis, que es el sistema nervioso entérico. Y como último punto, el diafragma también es un tabique que me va a separar la cavidad pleural y la cavidad, el celoma pleural y el celoma pericárdico del celoma peritoneal. El componente inicial que tabica es el septum transverso. Ese septum transverso es el que va a formar el centro tendinoso del diafragma. El otro elemento que tenemos es el mesoesófago. El mesoesófago, acá vemos señalado el esófago, el mesoenterio esofágico. Fíjense que es un elemento
en unión con el septum transverso, que es otro de los componentes del diafragma que forma los pilares del diafragma. Y un tercer componente que estamos viendo aquí creciendo desde las paredes son los que se llaman pliegues pleuroperitoneales. Estos pliegues pleuroperitoneales van a sellar la comunicación entre la región pericárdica y la cavidad peritoneal. Canales pericardio-peritoneales, canales pericardio-peritoneales a ambos lados del mesoesófago y que son cerrados por los pliegues pleuroperitoneales. Bien, aquí vemos que la comunicación entre el pericardio y el peritoneo es sellado por los pliegues pleuroperitoneales. Y el cuarto elemento a tener en cuenta es una invaginación muscular de la pared corporal de origen somítico. Esto es somítico. El diafragma, a partir del septum transverso, el septum transverso originalmente está ubicado a nivel cervical. Está ubicado a nivel cervical y por ende el diafragma, ¿qué tipo de inervación particular tiene? ¿Cómo se llama el nervio que le da movimiento al diafragma? ¿Alguien se acuerda? El nervio frénico. ¿Y a qué altura nace el nervio frénico? En el plexo cervical. Bien, ¿y nivel específico? C3, C1, C2, C4. C3, C4. C4, muy bien. Originalmente el septum transverso se ubicaba a nivel cervical. C4. Por eso la inervación es cervical. Por el crecimiento impresionante del embrión a nivel dorsal, se desalinea esta inervación y el diafragma queda ubicado en una posición que limita lo dorsal de lo lumbar. ¿Están de acuerdo? O sea que pasó de una posición cervical intermedia a una ubicación limítrofe entre lo dorsal y lo lumbar. Y sin embargo, el nervio acompañó al diafragma hasta su posición definitiva, producto del crecimiento diferencial, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ¿alguna preguntita? Entonces la hago yo. ¿Puede ser que no se cierre algún pliegue y que quede un agujero en el diafragma? ¿Puede pasar esta patología que estoy diciendo? Sí. Así es, y se llama hernia diafragmática congénita. Si hay un agujero que comunica el abdomen con el tórax, ¿qué podría pasar? Que el intestino suba. ¿Por qué el intestino? ¿Por qué no podría bajar el pulmón o el corazón y sí subir el intestino? ¿Puede ser por la laxitud de los mesos? No. ¿Por la presión de la que hablabas ahora? Muy bien. Recuerden, en el tórax la presión es negativa. Eso hace, por presión negativa, lo que ocurre es que entra el aire. Puedo absorber el aire. ¿Se entiende? Como en un fuelle, ¿no? Abro el fuelle, entra aire. Entonces, hay presión negativa para que pueda entrar el aire. Esto en un adulto postnatal, ¿no? En un chico que nace, pero digamos, esto se prepara de antemano. Y en la cavidad abdominal hay presión positiva.
o sea, una presión que tiende a empujar. Entonces, si hay un agujero entre un lugar con presión positiva y presión negativa, las vísceras del lugar que tiene presión positiva, que empuja, van a ir hacia el lugar de presión negativa. Entonces, el intestino, el estómago, se van a meter dentro del tórax. Y si se mete el estómago, se mete el intestino, el colon dentro del tórax, ¿qué puede pasar? La lógica indica que Afectan la respiración. sí, pero este chico no nació, este es intraútero, ¿no? Entonces con el corazón, ¿no? El corazón, ¿qué le va a pasar? Se contrae, no sé, no puede latir. ¿Está comprimido? Eso, está comprimido. ¿Y los pulmones? También. También. El corazón es empujado de izquierda a derecha, es empujado, pero el problema es con el pulmón, que necesita expandirse, necesita madurar, y estos pulmones están comprimidos. Corazón puede seguir latiendo porque es empujado, pero el tema es que no hay espacio suficiente para la expansión de los pulmones y se produce lo que se llama hipoplasia pulmonar, pulmones subdesarrollados. Entonces este chico cuando nazca no va a tener pulmones capaces de sostener la vida de este chico. Estos pulmones son chiquititos, subdesarrollados, incapaces de mantener la vida del chico. Y entonces, ¿cómo podríamos evitar que esto suceda? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay alguna manera de tratar esto? ¿Se podría realizar por ahí una cirugía o no? Una cirugía, la respuesta es correcta. ¿Cuándo le hacemos la cirugía? ¿Intrauterina? ¡Ja! Se puede hacer una cirugía intrauterina, correcto. Esto se puede solucionar con una cirugía intrauterina, colocando una malla, colocando una separación. Lógicamente hay que abrir el útero, hay que sacar el feto. Obviamente no se corta el cordón umbilical, tiene que seguir unido a la madre. Se abre al chico, se arregla el defecto, se devuelven las asas intestinales a la cavidad peritoneal y esto deja un espacio libre como para que los pulmones logren terminar de desarrollarse y este chico sobreviva. Por supuesto, no se hace en todos lados, pero esto se puede hacer si se diagnostica a tiempo, ecográficamente, se diagnostica en tiempo y forma, se puede intentar solucionar con una cirugía intrauterina. Bueno, con esto yo termino, me despido. Seguiremos el próximo jueves. Que estén bien, chicos. Bien, gracias. Cuídense. Hasta Gracias, luego. igualmente. Adiós. Gracias. Gracias.